Algo grande está tomando forma en el mundo. No porque lo digan titulares aislados, sino porque las señales comienzan a repetirse en distintos puntos del planeta al mismo tiempo. Las tensiones entre naciones aumentan, la economía global se vuelve cada vez más frágil y la estabilidad política, que durante décadas sostuvo el equilibrio internacional, empieza a resquebrajarse lentamente. Cuando el mundo entra en este tipo de incertidumbre, la historia demuestra que la reacción casi siempre es la misma. Los sistemas fallan, las personas pierden confianza y las naciones comienzan a buscar una solución que devuelva control, seguridad y dirección. En otras palabras, el ser humano empieza a buscar orden. Lo inquietante es que este escenario no es nuevo. No es exclusivo de nuestra generación ni de nuestro tiempo. Este mismo patrón ya se había manifestado antes y fue descrito con una precisión sorprendente hace más de 2000 años, en un contexto completamente distinto al nuestro. El profeta Daniel no habló de economías modernas, ni de alianzas internacionales, ni de gobiernos actuales. No dio fechas ni nombres. Lo que hizo fue algo más profundo, describió el mecanismo que surge cuando el mundo entra en crisis, un sistema fuerte en apariencia, pero frágil en su esencia, diseñado para unificar a las naciones sin Dios. Y esa profecía no fue escrita para provocar miedo, sino para advertir, revelar y preparar. Daniel recibió su revelación en un momento de profunda crisis global. No era un tiempo de estabilidad ni de paz. Jerusalén había caído, el pueblo había sido llevado cautivo y el poder del mundo estaba concentrado en un solo imperio dominante, Babilonia. En ese contexto, Dios permitió que el rey Nabucodonosor tuviera un sueño que lo perturbó profundamente. No era un sueño común. Era una visión que contenía el recorrido completo del poder humano a lo largo de la historia. El sueño mostraba una gran estatua. Imponente, intimidante, construida con distintos materiales. Su apariencia transmitía fuerza, dominio y permanencia. Pero su estructura escondía una fragilidad que no era evidente a simple vista. Daniel capítulo 2 describe esta imagen con detalle: una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y finalmente pies mezclados de hierro y barro. Daniel explica que cada parte representaba un reino que gobernaría el mundo en distintos momentos de la historia. Imperios que surgirían, se fortalecerían y finalmente caerían. Pero el foco de la profecía no estaba en los primeros metales, sino en los últimos. Especialmente en los pies. Los pies de hierro mezclado con barro son clave. El hierro representa fuerza, poder militar, dominio. El barro representa fragilidad, división, debilidad interna. Daniel explica que este último sistema intentaría unirse, pero no lograría una cohesión real. Sería una mezcla forzada. Una unión artificial. Un intento de mantener el control en un mundo fracturado. Daniel capítulo 2, versículo 43 dice que estos reinos se mezclarán mediante alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Esta frase es profunda. No habla de una conquista total ni de un solo imperio absoluto. Habla de coaliciones, de acuerdos, de intentos de unidad que parecen sólidos por fuera, pero que internamente no logran sostenerse. Este detalle es fundamental, porque describe un tipo de poder muy distinto a los imperios antiguos. No se trata de un solo rey dominando por la fuerza bruta. Se trata de un sistema compartido, coordinado, estructurado para funcionar como uno solo, pero compuesto por partes que no confían plenamente entre sí. Daniel no llamó a esto orden mundial, pero describió exactamente el tipo de estructura que surgiría cuando el mundo necesitara estabilidad desesperadamente. Un sistema diseñado para traer orden, pero construido sobre una base frágil. Aquí es donde la profecía deja de ser solo historia antigua y comienza a convertirse en advertencia. Porque Daniel no solo vio cómo terminarían los reinos anteriores. Vio el modelo final, el intento más sofisticado del poder humano por gobernar sin depender de Dios. Lo inquietante es que Daniel no fue el único que habló de este sistema. Siglos después, Jesús retomaría este mismo patrón cuando habló del fin de los tiempos. Y más adelante, el libro de Apocalipsis lo describiría con aún mayor detalle. Pero antes de llegar allí, hay una pregunta que debemos responder con honestidad. ¿Por qué este tipo de sistema aparece siempre cuando el mundo entra en crisis? A lo largo de la historia, cada vez que el mundo ha entrado en una etapa de crisis profunda, ha surgido el mismo deseo colectivo. No importa la época ni el imperio. Cuando la incertidumbre domina, las personas comienzan a buscar figuras fuertes, discursos claros y promesas de restauración.
Buscan a alguien, o algo, que les devuelva la sensación de control. Este patrón no pertenece solo al pasado. También se manifiesta en el presente. En los últimos años, hemos visto cómo el lenguaje del poder global ha cambiado. Líderes, foros internacionales y figuras influyentes han comenzado a hablar con mayor frecuencia de reordenar el mundo, de reconstruir sistemas, de redefinir alianzas. No siempre con las mismas palabras, pero con una idea común: el orden actual ya no funciona. Es en este contexto donde aparece el nombre de Donald Trump. No como protagonista profético, ni como figura mesiánica, sino como síntoma de un momento histórico específico. Trump surge en medio de un escenario de fragmentación, desconfianza en las instituciones y rechazo al orden global establecido. Su discurso, más allá de si se apoya o no, refleja algo profundo: millones de personas sienten que el sistema los dejó atrás. Cuando Trump habla de romper acuerdos, de reestructurar alianzas, de desafiar organismos internacionales y de poner primero los intereses nacionales, no está creando el caos. Está reaccionando a un mundo que ya lo siente. Su figura divide, provoca y genera tensiones, pero también revela una verdad incómoda: el orden mundial moderno está fracturado. Y aquí es donde debemos ser muy claros. La Biblia no señala a líderes específicos como cumplimiento directo de profecías finales. Lo que hace es describir el ambiente, la mentalidad y las condiciones en las que ciertos sistemas surgen. Daniel no habló de Trump, pero habló del tipo de mundo en el que figuras así aparecen. Un mundo cansado de la incertidumbre. Un mundo que desconfía de las élites. Un mundo que busca soluciones rápidas y contundentes. Este tipo de escenario prepara el terreno para algo más grande que una persona. Prepara el terreno para sistemas. Para estructuras. Para un intento de unificación que promete estabilidad, pero que se sostiene sobre una base frágil. Por eso es un error reducir todo a un solo nombre o a un solo país. El orden mundial del que habla la profecía no depende de un líder aislado. Depende de una necesidad global compartida, la necesidad desesperada de orden en medio del caos. Daniel vio que este sistema no surgiría por imposición total, sino por acuerdos, alianzas y mezclas humanas que aparentan unidad, pero carecen de cohesión real. Jesús, siglos después, observó ese mismo patrón y advirtió a sus discípulos que no se dejaran engañar cuando el mundo comenzara a temblar. Y es aquí donde entramos en una de las advertencias más claras del Nuevo Testamento. Cuando Jesús habló del futuro, lo hizo en un contexto muy parecido al de Daniel. Sus discípulos vivían bajo ocupación romana, en un mundo dominado por un imperio que controlaba economías, ejércitos y territorios. Ellos también sentían incertidumbre. También se preguntaban hacia dónde iba el mundo. Por eso le hicieron una pregunta directa. ¿Cuáles serán las señales del fin? La respuesta de Jesús, registrada en Mateo capítulo 24, es reveladora por lo que dice y por lo que no dice. Jesús no comienza dando fechas. No menciona nombres. No señala líderes específicos. En cambio, describe un ambiente global. Dice que habría guerras y rumores de guerras. Que nación se levantaría contra nación. Que los reinos entrarían en conflicto. Pero luego hace una aclaración que muchos pasan por alto. Dice: mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto cambia por completo la perspectiva. Jesús no presenta el caos como el evento final, sino como el contexto previo. Las guerras no son la conclusión de la historia. Son el escenario que prepara algo más profundo. Luego añade una expresión clave: todo esto será principio de dolores. En otras palabras, no es destrucción sin sentido. Es un proceso. Algo que avanza por etapas, como un parto. Hay intensidad creciente, hay dolor, hay presión, pero también hay un resultado esperado. Aquí es donde Jesús coincide con Daniel. Ambos describen un mundo que entra en tensión antes de un cambio mayor. Ambos muestran que, cuando los sistemas humanos empiezan a fallar, el mundo no se detiene. Se reorganiza. Jesús también advierte que el mayor peligro de esos tiempos no sería únicamente la guerra, sino el engaño. Dice que muchos vendrán con discursos convincentes, prometiendo soluciones, paz y seguridad. Y añade una advertencia directa: mirad que nadie os engañe. Esto es fundamental. Jesús no dice mirad que nadie os ataque. Dice mirad que nadie os engañe. Porque el engaño no viene con violencia abierta, sino con palabras que suenan correctas en momentos de desesperación.
Cuando conectamos esto con Daniel, el patrón se vuelve claro. Daniel habló de un sistema fuerte y frágil a la vez. Jesús habló de un mundo sacudido que buscaría respuestas. Ambos coinciden en algo esencial: el problema no es la crisis, sino la solución equivocada que surge de ella. Jesús dejó claro que estos procesos no ocurrirían en un solo lugar ni en una sola nación. Serían globales. Afectarían economías, culturas y estructuras de poder. Y esa descripción encaja con algo que solo siglos después el mundo empezaría a experimentar: la interconexión total. Para entender cómo este sistema se manifiesta a escala global, necesitamos volver una vez más a Daniel. Pero no al sueño de la estatua. A una visión mucho más inquietante. Años después del sueño de la estatua, Daniel recibe otra visión. Esta vez no se trata de metales brillantes ni de una imagen imponente. Es una visión oscura, inquietante, cargada de símbolos. Daniel capítulo 7 describe 4 bestias que emergen del mar, cada una representando un reino que ejercería dominio sobre la tierra. Las primeras 3 bestias siguen un patrón reconocible. Tienen poder, pero también límites. Surgen, gobiernan y finalmente desaparecen. Pero la 4ª bestia es diferente a todas las anteriores. Daniel la describe como terrible, espantosa y en gran manera fuerte. No se compara con ningún animal conocido. No es solo feroz. Es devoradora. Daniel capítulo 7, versículo 23 dice algo que cambia la escala de la profecía. Este 4º reino devorará toda la tierra, la trillará y la despedazará. Esta frase es clave. No habla de una región. No habla de una nación específica. Habla de toda la tierra. Por primera vez en la profecía bíblica, el dominio no es local ni continental. Es global. Este detalle marca una diferencia fundamental entre los imperios antiguos y el sistema final que Daniel está viendo. Babilonia, Persia, Grecia y Roma dominaron grandes territorios, pero nunca controlaron el mundo entero de forma simultánea. Este 4º reino, en cambio, tiene una ambición distinta: abarcarlo todo. Daniel también observa que este reino no gobierna solo por fuerza militar. Tiene inteligencia, estructura y una capacidad inusual para influir. De entre sus cuernos surge uno pequeño, aparentemente insignificante al principio, pero con una característica inquietante: tiene boca que habla grandes cosas. No es solo poder físico. Es poder narrativo. Poder de discurso. Poder de persuasión. Este cuerno no se impone de inmediato. Gana espacio poco a poco. Se hace escuchar. Se presenta como respuesta en medio del caos. Y aquí es donde la profecía se vuelve especialmente relevante para cualquier época de crisis global. Porque los sistemas más peligrosos no nacen cuando todo funciona bien. Nacen cuando el mundo está cansado, dividido y desesperado por estabilidad. Nacen cuando las personas están dispuestas a ceder libertad a cambio de seguridad. Daniel no describe a este poder como un monstruo que llega destruyendo todo desde el primer día. Lo describe como un sistema que se consolida mientras el mundo busca orden. Hoy vivimos en una era que Daniel jamás conoció, pero que encaja perfectamente con lo que describió. Una era donde las decisiones de una nación afectan a todas las demás. Donde las economías están entrelazadas. Donde una crisis en un punto del planeta genera repercusiones inmediatas en otro. Cuando líderes actuales, incluido Donald Trump, hablan de romper, rehacer o redefinir el orden global, no están creando esta realidad. Están reaccionando a ella. Están navegando un mundo que ya no funciona como antes. Trump, como otros líderes antes y después de él, surge en un contexto de fatiga institucional. Su discurso confrontacional, su rechazo a ciertos acuerdos globales y su énfasis en soberanía nacional reflejan una tensión profunda: el choque entre el orden global existente y el deseo de control local. Pero la profecía de Daniel no se centra en quien resiste el sistema, sino en el sistema mismo. Un sistema que no se impone solo por la fuerza, sino por la promesa de eficiencia, estabilidad y solución. Daniel vio el poder. Jesús advirtió del engaño. Pero fue otro profeta quien mostró cómo este sistema finalmente lograría algo que ningún imperio anterior pudo: control total sin necesidad de conquista directa. Para entender eso, debemos avanzar al último libro de la Biblia. Cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, no introduce una nueva historia. Continúa la que Daniel dejó abierta. Lo que Daniel vio en símbolos generales, Juan lo describe con mayor detalle. No cambia el mensaje.
Amplía la imagen. Apocalipsis capítulo 13 presenta a una bestia que emerge con autoridad global. No aparece en un mundo en paz, sino en un mundo cansado. Un mundo que ya pasó por crisis, conflictos y colapsos. Y es justamente en ese contexto donde este sistema encuentra aceptación. Juan no describe a la bestia conquistando naciones una por una mediante guerras interminables. Lo que describe es más inquietante. Dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No habla de invasión inmediata. Habla de autoridad concedida. Este detalle es crucial. La autoridad no es solo tomada. Es permitida. Es aceptada. El texto bíblico muestra que este sistema no gobierna únicamente por la fuerza, sino por funcionalidad. Ofrece soluciones. Promete estabilidad. Presenta un modelo que parece eficiente en un mundo agotado por el caos. Y por eso muchas personas no lo perciben como una amenaza, sino como una respuesta. Apocalipsis 13 también introduce un elemento que nunca antes había existido en la historia humana a gran escala, el control económico total. Se describe un sistema donde nadie puede comprar ni vender sin estar alineado con la estructura dominante. No se trata solo de ideología. Se trata de supervivencia cotidiana. Esto marca un cambio radical respecto a los imperios antiguos. Babilonia controlaba territorios. Roma controlaba ejércitos. Pero este sistema controla acceso. Controla participación. Controla la vida diaria. Daniel habló de hierro y barro. Juan muestra cómo ese hierro se sostiene no solo por fuerza, sino por dependencia. Cuando las personas dependen del sistema para vivir, el sistema ya no necesita imponer su autoridad abiertamente. La obediencia se vuelve automática. Durante siglos, este nivel de control era imposible. No existían las herramientas. No existía la interconexión. No existía la infraestructura. Pero hoy, el mundo funciona de una manera completamente distinta. Las economías están digitalizadas. Las transacciones son rastreables. Los sistemas financieros están centralizados. Las decisiones tomadas en foros internacionales afectan directamente la vida cotidiana de millones de personas. Cuando líderes globales hablan de integración económica, monedas digitales, sistemas unificados y cooperación total, no están cumpliendo profecías por sí mismos. Están construyendo el entorno que la profecía describió. Donald Trump, al oponerse a ciertos mecanismos globales y promover una visión más nacionalista, vuelve a revelar la fractura del sistema actual. No porque él sea el centro del cumplimiento profético, sino porque su figura expone el conflicto interno del mundo moderno, unidad global versus soberanía nacional. Este choque no retrasa la profecía. La prepara. Porque cada resistencia genera una nueva propuesta de control más sofisticada, más atractiva, más difícil de rechazar. Pero aquí es donde muchos se equivocan. La Biblia no presenta este escenario para generar miedo. Lo presenta para generar discernimiento. Daniel no quedó paralizado por sus visiones. Juan no escribió Apocalipsis para aterrorizar a la iglesia. Jesús no habló de estas cosas para alarmar a sus discípulos. Hablaron para preparar. Cuando la Biblia describe escenarios de tensión global, no lo hace para paralizar a quienes creen en Dios. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Cada vez que las escrituras hablan de crisis, también revelan una invitación clara: discernir, permanecer y no ceder al engaño. Jesús fue directo con sus discípulos. No les dijo que escaparan del mundo ni que se aislaran esperando el final. Les dijo que permanecieran atentos. Que observaran. Que entendieran los tiempos sin dejarse arrastrar por el miedo ni por las soluciones fáciles. El problema no es que el mundo busque orden. El problema es qué tipo de orden está dispuesto a aceptar. Cuando las personas están agotadas por la incertidumbre, aceptan casi cualquier cosa que prometa estabilidad. Están dispuestas a ceder principios, verdad y libertad a cambio de una sensación de seguridad. Por eso Jesús advirtió que el engaño sería el mayor peligro. Porque el engaño no se presenta como maldad abierta. Se presenta como solución. Daniel entendió esto. Por eso, a pesar de vivir bajo un imperio dominante, nunca comprometió su fidelidad a Dios. Sirvió dentro del sistema, pero no se rindió al sistema. Participó en la administración, pero no adoró al poder. Mantuvo discernimiento incluso cuando hacerlo tenía un costo personal. Este es uno de los mensajes más importantes para nuestro tiempo.
La Biblia no llama a la rebelión violenta ni a la sumisión ciega. Llama a la fidelidad consciente. A vivir en el mundo sin pertenecer espiritualmente a él. Apocalipsis describe un sistema que exige lealtad total. No solo política o económica, sino espiritual. Por eso el conflicto final no es simplemente entre gobiernos. Es entre verdad y engaño, entre adoración genuina y dependencia absoluta del poder humano. No todo acuerdo internacional es maligno. No toda cooperación global es profética. No todo líder fuerte cumple un rol apocalíptico. La Biblia no simplifica la realidad. La profundiza. El peligro aparece cuando un sistema comienza a ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Cuando promete paz sin verdad. Unidad sin justicia. Seguridad sin libertad espiritual. Ese es el punto donde la profecía deja de ser teoría y se convierte en advertencia. Y aquí llegamos a una verdad que muchos pasan por alto. La profecía bíblica no culmina con el triunfo del sistema humano. Culmina con su colapso. Daniel no termina su visión con los pies de hierro y barro. Termina con una piedra no cortada por mano humana que golpea la estatua y la desmenuza por completo. No porque el mundo se autodestruya, sino porque Dios interviene. Jesús no termina su discurso hablando de caos perpetuo. Termina hablando de su regreso. Apocalipsis no termina con la bestia gobernando. Termina con un reino que no necesita control, porque se sostiene en verdad. Daniel no vio el futuro para asustar a nadie. Vio el futuro para revelar una verdad que atraviesa toda la Biblia: ningún sistema humano, por poderoso que parezca, es eterno. Todos los imperios que dominaron el mundo creyeron ser invencibles. Todos prometieron estabilidad. Todos terminaron cayendo. La visión de Daniel capítulo 2 no termina con la estatua de hierro y barro gobernando para siempre. Termina con una piedra que no fue cortada por mano humana. Una piedra que golpea la estatua en su punto más frágil y la desmenuza por completo. No es una revolución política. No es una guerra entre naciones. Es una intervención divina. Esa piedra representa un reino diferente a todos los anteriores. Un reino que no se sostiene por fuerza militar, ni por control económico, ni por alianzas humanas. Un reino que no necesita imponer obediencia, porque se fundamenta en verdad. Daniel dice que ese reino llenará toda la tierra y jamás será destruido. Jesús retomó esta misma idea cuando habló del fin. No prometió que el mundo se volvería cada vez más justo por sus propios medios. Tampoco dijo que el ser humano encontraría la solución definitiva a través de sistemas más sofisticados. Dijo que el final de esta historia llegaría cuando Él regresara. Por eso, el mensaje central de la profecía no es que el mundo se vuelva más oscuro, sino que la luz no será apagada. No importa cuántas veces el mundo intente reorganizarse sin Dios. No importa cuántas estructuras prometan salvación. El desenlace ya está escrito. Apocalipsis describe la caída del sistema final con claridad. No como un colapso caótico sin sentido, sino como el fin de un engaño prolongado. El reino de Dios no compite con los reinos humanos. Los reemplaza. Vivimos en un tiempo donde la palabra orden se repite con fuerza. Orden económico. Orden político. Orden social. Pero la Biblia nos recuerda algo esencial: el verdadero orden no nace del control, sino de la verdad. Daniel no llamó a huir del mundo. Jesús no llamó a temer el futuro. La Biblia llama a vivir despiertos. Despiertos para no confundir soluciones temporales con respuestas eternas. Despiertos para no entregar nuestra fe a sistemas que prometen paz, pero excluyen a Dios. Despiertos para recordar que nuestra esperanza no está en cómo el mundo se organiza, sino en quien gobierna sobre la historia. El orden mundial cambiará. Los sistemas se transformarán. Las alianzas se romperán y se volverán a formar. Pero hay algo que no cambia. Dios sigue en su trono. Su palabra sigue en pie. Y la profecía que Daniel escribió ya está cumplida en su esencia y se cumplirá en su totalidad. No vivimos para temer lo que viene. Vivimos para permanecer fieles mientras llega. Porque cuando todo lo que el mundo construyó se desvanezca, el reino que no fue hecho por manos humanas seguirá en pie para siempre.